¿Qué dirías si te contara que la visión de un antiguo profeta sobre una devastadora plaga de langostas contiene profundos mensajes tanto sobre el juicio como sobre la esperanza? Que sus palabras resonarían a través de los siglos, hablando de catástrofe, redención y el triunfo final del plan de Dios. Bienvenidos a una exploración del libro de Joel, uno de los libros más fascinantes, pero a menudo pasados por alto del Antiguo Testamento. En los próximos minutos, descubriremos cómo esta breve pero poderosa profecía conecta el pasado, el presente y el futuro, en el gran plan de redención de Dios. Cuando abrimos las páginas de la profecía de Joel, entramos en un mundo muy diferente al nuestro, pero que enfrenta desafíos sorprendentemente similares. A diferencia de muchos otros libros proféticos, que comienzan con referencias como en el año en que murió el rey Usías o durante el reinado de Josías, la profecía de Joel nos presenta un interesante enigma. El libro no menciona qué rey gobernaba durante su ministerio, lo que ha llevado a siglos de debate sobre su momento preciso. La época en que Joel fue profeta es un tema interesante en el estudio del Antiguo Testamento. A menudo habla del templo y sus rituales, lo cual puede relacionarse con diferentes momentos de la historia de Israel. Muchos piensan que Joel escribió en el siglo IX a.C., durante el reinado de Joás de Judá. Según Segunda de Reyes 11:12, Joás se convirtió en rey a los 7 años, protegido por el sumo sacerdote Joiada. Durante sus primeros años como rey, el verdadero poder estaba en manos de Joiada y otros líderes religiosos. Esto podría explicar por qué Joel no menciona al rey en sus profecías, ya que el liderazgo real estaba controlado por el sacerdocio, debido a la juventud del rey. Otros creen que escribió más tarde, justo antes de la invasión babilónica, notando similitudes entre sus advertencias y las de Jeremías, Ezequiel y Sofonías, que ministraron en esos tiempos. Además, hay otros eruditos bíblicos que piensan que sus mensajes podrían haber sido escritos después de que el pueblo regresara del exilio en Babilonia. Cada posibilidad de datación ofrece perspectivas únicas sobre el mensaje de Joel. Si ubicamos a Joel en el período preexílico, podría haber profetizado durante un tiempo en que la monarquía de Judá era débil, quizás durante la infancia de Joás, o cuando la nación enfrentaba amenazas de imperios emergentes. El templo que describe sería la magnífica estructura de Salomón, aún en pie en toda su gloria. La ausencia de referencias a un rey podría reflejar un periodo de regencia o el enfoque deliberado de Joel en el papel de los sacerdotes en llamar a la nación al arrepentimiento. Aunque se desconoce el momento exacto, el mensaje de Joel trasciende cualquier momento histórico específico. El nombre Joel significa Jehová es Dios, un nombre que encapsula perfectamente su mensaje independientemente de cuándo lo haya dado. Si bien sabemos poco sobre su vida personal, sus poderosos mensajes revelan a un hombre íntimamente familiarizado con la adoración en el templo, la vida agrícola y la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. Su estilo de escritura muestra una notable sofisticación, entretejiendo imágenes vívidas con profundas percepciones teológicas. Piensa en Joel como un vigilante espiritual, de pie sobre los muros de Jerusalén, mirando más allá del horizonte inmediato hacia la advertencia y la promesa. Es parte de una larga línea de voces proféticas que incluye a Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero su mensaje lleva su propia urgencia y relevancia única. El Espíritu Santo se aseguraría de que sus palabras resonaran a través de los siglos, volviéndose tan significativas que el apóstol Pedro las citaría más tarde en el día de Pentecostés. Joel comienza su libro con unas estremecedoras imágenes de destrucción. Imagina despertar una mañana para encontrar el cielo oscurecido por innumerables langostas, la luz del sol atenuada por un enorme enjambre de estos insectos. Esto no era solo un inconveniente agrícola menor, era un desastre natural devastador que Joel presenció de primera mano. Describe ola tras ola de diferentes tipos de langostas. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, lo comió el revoltón.
Para comprender verdaderamente el impacto de esta plaga, observemos el potencial devastador de los enjambres de langostas. Un solo enjambre puede contener hasta 80 millones de insectos por kilómetro cuadrado, capaces de consumir la misma cantidad de alimento en un día que 35,000 personas. Se sabe que los enjambres modernos de langostas han cubierto áreas más grandes que las principales ciudades, con algunos enjambres viajando hasta 130 kilómetros en un solo día. Para una sociedad agrícola como la antigua Judá, esto significaba una devastación completa: cultivos destruidos, campos despojados y la muy real amenaza del hambre en el horizonte. El impacto económico habría sido catastrófico. No solo se destruiría la cosecha del año en curso, sino que las langostas devorarían las semillas necesarias para la próxima temporada de siembra. Las vides y las higueras, que tardan años en madurar y producir frutos, quedarían despojadas. Las langostas incluso comerían la corteza de los árboles, causando daños agrícolas a largo plazo que tomarían años en recuperarse. Pero Joel vio algo más profundo en esta catástrofe. Como un artista hábil que usa elementos naturales para pintar una imagen espiritual, presenta la plaga de langostas como una señal de advertencia, una demostración a pequeña escala de un juicio mucho mayor que habría de venir. La naturaleza progresiva de la invasión de langostas, diferentes oleadas de insectos consumiendo lo que las oleadas anteriores dejaron, refleja la naturaleza progresiva del juicio divino cuando las personas se niegan a arrepentirse. Esta conexión entre el desastre natural y el juicio divino no era nueva para la audiencia de Joel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios a menudo usó eventos naturales para llamar la atención de su pueblo. Moisés había advertido en Deuteronomio que las plagas de langostas serían una consecuencia de la desobediencia al pacto de Dios. La oración de Salomón en la dedicación del templo mencionaba específicamente a las langostas como una de las calamidades que debería impulsar al pueblo al arrepentimiento. Pero Joel lleva este simbolismo profético más allá, utilizando la plaga de langostas como una metáfora de un ejército que se aproxima y que traería una devastación aún mayor. La descripción cambia sin problemas entre insectos literales e imágenes militares. Las langostas se describen como teniendo la apariencia de caballos, corriendo como caballería, trepando muros como soldados y marchando en formación como un ejército disciplinado. Esta técnica literaria, conocida como telescopado profético, es como si el profeta mirara a través de un telescopio que le permite ver tanto lo cercano como lo distante en una misma línea de visión profética. De esta manera, la plaga de langostas sirve como un tipo o sombra de juicios futuros más significativos en el plan de Dios. De este modo, la profecía de Joel conecta la crisis inmediata con eventos futuros lejanos, mostrando cómo las calamidades presentes pueden ser un reflejo de juicios divinos que se manifestarán en el futuro. Este enfoque ayuda a profundizar el entendimiento del mensaje profético, entrelazando lo actual con lo que está por venir. Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes en la profecía bíblica: el día del Señor. Cuando Joel habla de este día, no está hablando de un simple periodo de 24 horas. En cambio, se refiere a un tiempo futuro cuando Dios intervendrá directamente en la historia humana, de una manera dramática e inconfundible. Este concepto aparece a lo largo de los profetas del Antiguo Testamento, pero Joel proporciona algunas de las descripciones más vívidas y detalladas de lo que este día implicará. Piénsalo así. Al igual que una tormenta severa tiene señales de advertencia, nubes oscuras reuniéndose, viento aumentando, temperatura bajando, Joel describe varias señales que precederán a este día trascendental. El profeta escribe sobre perturbaciones cósmicas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Estas no son simplemente metáforas poéticas. Son declaraciones proféticas específicas sobre eventos futuros reales. Estas profecías apuntan a lo que llamamos el período de la tribulación, 7 años de juicios divinos sin precedentes en la tierra.
Esta interpretación se alinea con las propias palabras de Jesús en Mateo 24, donde describe señales cósmicas similares y perturbaciones globales. La plaga de langostas que Joel presenció también sirve como un modelo a pequeña escala de los juicios mucho más grandes descritos en Apocalipsis, donde vemos patrones similares de juicios que ocurren uno tras otro y afectan a la tierra. La descripción de Joel incluye varios elementos clave que nos ayudan a entender la naturaleza de este período futuro. Habla de él como un tiempo de oscuridad y penumbra, un día de nubes y densas tinieblas. Estas imágenes sugieren tanto condiciones atmosféricas literales como oscuridad espiritual. El profeta lo describe como grande y muy terrible, usando un lenguaje que enfatiza su naturaleza sin precedentes. Ningún juicio previo en la historia, ni siquiera el diluvio de los días de Noé, se compara completamente con lo que este día traerá. Pero, ¿por qué es necesario un juicio tan severo? Joel nos ayuda a entender esto, conectándolo con el pecado humano y la necesidad de arrepentimiento. A lo largo del libro, llama a las personas a volver al Señor vuestro Dios. El día del Señor sirve múltiples propósitos en el plan de Dios. Trae juicio sobre los pecadores no arrepentidos, lleva a otros a la fe en Dios. También llevará al pueblo de Israel al arrepentimiento y a reconocer a Jesús como su Mesías, y prepara el camino para el reino de Cristo. La profecía de Joel luego se mueve a lo que se conoce como la guerra de Armagedón, describiendo ejércitos masivos reuniéndose en el valle de Josafat. El profeta ve naciones reuniéndose para, lo que creen, será la batalla final contra el pueblo de Dios. El valle se convierte en un lugar de decisión. La palabra Josafat literalmente significa Jehová juzga. Aquí, en la misma región geográfica donde se ha desarrollado tanta historia bíblica, se escribirán los capítulos finales de la rebelión humana contra Dios. La descripción de esta batalla es tanto aterradora como majestuosa. Joel habla de multitudes en el valle de la decisión, con el Señor rugiendo desde Sión y haciendo oír su voz desde Jerusalén. Este conflicto final prepara el escenario para el regreso triunfante de Jesucristo, quien establecerá su reino milenial en la tierra. La imagen de Dios rugiendo desde Sión se conecta con otros pasajes proféticos sobre el regreso de Cristo, incluyendo la imagen del Rey de Reyes que regresa en Apocalipsis 19. Pero en medio de estas sobrias advertencias, Joel nos trae una de las profecías más llenas de esperanza en la Escritura. Como el sol atravesando las nubes de tormenta, el capítulo 2, versículo 28 comienza con la maravillosa promesa: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta profecía encontró su cumplimiento inicial en el día de Pentecostés, como Pedro declaró explícitamente en el capítulo 2 del libro de Hechos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia primitiva y personas de varias naciones escucharon el Evangelio en sus propios idiomas, Pedro se levantó y declaró: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Este momento marcó un cambio dramático en cómo Dios trabajaría con su pueblo. Ya no estaría la presencia del Espíritu limitada a individuos específicos para tareas específicas. En cambio, el Espíritu moraría en todos los creyentes, capacitándolos para el servicio y el testimonio. Sin embargo, este cumplimiento de Pentecostés fue solo una muestra, un cumplimiento parcial que apunta hacia un derramamiento aún mayor por venir durante el reino milenial. El cumplimiento completo de la profecía de Joel espera ese día futuro cuando, como profetizó Jeremías, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. La visión de restauración de Joel va más allá de la renovación espiritual, para abarcar también la restauración física y ambiental. Describe un mundo transformado, donde los montes destilarán mosto, y de los collados fluirá leche. Por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Esto representa un mundo renovado, donde la maldición del pecado es levantada, y la creación misma es liberada de su esclavitud a la corrupción, como Pablo describiría más tarde en Romanos 8.
El profeta habla de la vindicación final de Jerusalén, declarando que Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones. Esta restauración permanente se conecta con innumerables otras profecías bíblicas sobre el papel futuro de Jerusalén en el reino de Dios. La ciudad que ha conocido tanta guerra y derramamiento de sangre, finalmente conocerá la paz duradera bajo el gobierno del Príncipe de Paz. Quizás lo más significativo es que Joel concluye con la promesa de la presencia de Dios. El Señor mora en Sión. Esto hace eco de la promesa final de Apocalipsis 21, donde leemos que la morada de Dios estará con la humanidad. Toda la historia se mueve hacia esta gloriosa culminación, no solo el fin del conflicto, sino el comienzo de una perfecta comunión entre Dios y su pueblo redimido. El mensaje de Joel conecta el pasado, el presente y el futuro de una manera extraordinaria. Si bien escribió sobre acontecimientos antiguos, sus palabras nos hablan con poder en la actualidad. Nos recuerdan que Dios es soberano sobre la historia, que el juicio es real, pero también lo es la esperanza de restauración para aquellos que se vuelven a Él. Así como Joel llamó a sus contemporáneos a volver al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, esa misma invitación resuena a través de los siglos hasta nosotros hoy. Ya sea que estemos enfrentando catástrofes personales como las langostas de Joel, o reflexionando sobre el futuro de nuestro mundo, las palabras de este antiguo profeta ofrecen tanto advertencia como esperanza. Nos recuerdan que mientras el juicio se aproxima, también lo hace la restauración, y al final, los propósitos de Dios prevalecerán. El mismo Dios que utilizó una plaga de langostas para advertir a su pueblo hace miles de años, continúa hablando hoy, llamando a todas las personas al arrepentimiento y ofreciendo la promesa de redención a través de Jesucristo. Recordemos el poderoso mensaje de Joel. El juicio es seguro, pero también lo es la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él. El día del Señor se acerca, pero tenemos la promesa de Jesús, de que si somos fieles, Él vendrá por nosotros para estar con Él eternamente antes de que llegue este tiempo. Si te ha resultado interesante este análisis del libro de Joel, te invito a que te suscribas a nuestro canal Guía de la Biblia, donde cada semana exploramos en profundidad diferentes libros y temas de las Escrituras. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Y no olvides dejar tus comentarios sobre qué otros temas bíblicos te gustaría que exploráramos en futuros episodios. También puedes compartir este video con aquellos que creas que podrían beneficiarse de comprender mejor el mensaje del profeta Joel. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos las grandes verdades de la Biblia. Que Dios les bendiga.